sigue siendo muy fuerte, pero mientras tanto procuraban avanzar en Brasil y en Argentina, ¿no es cierto? ¿Mediante qué cosa? Bueno, toda una campaña destituyente muy fuerte, desprestigio, ataques, terrorismo mediático, manipulación mediática y sobre todo formación, ¿verdad?, de los grupos que de alguna manera estaban llamados a sustituir a estos gobiernos y de algunos actores fundamentales. Fíjense ustedes que, por ejemplo, Estados Unidos hace más de 20 años que viene entrenando lo que ellos llaman buenas prácticas a jueces, fiscales, legisladores, funcionarios públicos y periodistas de nuestros países. Y son ellos los que luego, en el caso de Dilma fue clarísimo, llevaron adelante la campaña para destituir a la presidenta Dilma Rousseff. Esa campaña hubiera sido imposible sin la concurrencia de estos tres actores fundamentales: fiscales y jueces por una parte, legisladores. Ustedes recordarán el escándalo de lo que fue el juicio político iniciado en contra de Dilma ahí en la Cámara de Diputados, aquel diputado que vota en contra de ella a favor del juicio político y se lo dedica al militar que estuvo torturando a Dilma. Digo, esto es un poco para ver la catadura moral, digamos, de estos personajes, ¿no?, entrenados en Estados Unidos, y por supuesto los medios, que pasaron a cumplir un papel fundamental. Y en la Argentina, ¿verdad?, se encontraron con una agradabilísima sorpresa contra sus propias predicciones. Ellos, cuando digo ellos, digo el Departamento de Estado, los principales intelectuales, estrategas del imperio norteamericano, daban por descontado el triunfo del oficialismo en la Argentina. Si bien habían hecho grandes esfuerzos para modernizar a la derecha argentina, como lo han hecho en casi todos los países, destinando para ello una enorme cantidad de dinero. Fíjense ustedes que el presupuesto federal de los Estados Unidos tiene partidas para lo que se llama la modernización de la sociedad civil, que es un eufemismo, un nombre que se le da a los procesos de conformación de alternativas políticas de derecha en América Latina. Siempre el nombre bonito, agradable, que no despierta ninguna sospecha. ¿Quién puede estar en contra de revitalizar a la sociedad civil? Pero eso es un dinero, son sumas de varios centenares de millones de dólares, ¿verdad?, que circulan desde Washington a Madrid, a la fundación que maneja José María Aznar, a la FAES, se llama Fundación de Altos Estudios Sociales. De ahí regresa a América Latina, ya convertido, digamos, en un apoyo local, regional, iberoamericano, despojado del tufillo norteamericano que podía tener ese dinero. Llega a Colombia, en donde la fundación que maneja el expresidente Álvaro Uribe luego reparte eso entre las principales fuerzas políticas de la derecha de toda América Latina, aparte de los cursos, programas de formación, viajes de estudio, ¿verdad?, que son parte de este programa, muy fuerte, penetración en organizaciones populares muy de base. Esto ha sido un fenómeno que ellos han hecho en todos los países. Por ejemplo, en los países del mundo andino, la presencia de ese dinero y de esos intereses en organizaciones de los pueblos originarios es muy fuerte y ha generado muchos problemas a los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa, porque entran con un propósito inobjetable: defender a la madre naturaleza, todo lo demás, el defender lo verde, la selva, digamos, la madre tierra, y que rápidamente es un mensaje que capta la buena voluntad del movimiento indígena, que en un rapto de ingenuidad termina finalmente trabajando para quienes vienen con objeto de desestabilizar a esos gobiernos, ¿verdad? Y eso, digamos, se ve también acá en algunas organizaciones de base, en villas, en la Argentina, en el Gran Buenos Aires, se ha detectado ese mismo fenómeno, para ni hablar en la presencia en otro tipo de organizaciones sociales. Parte de un plan. Estados Unidos es un imperio que tiene un ejército enorme
de expertos, de técnicos, de animadores culturales, etcétera, que mandan a los diferentes países y que hacen su trabajo ahí y que finalmente van produciendo un cambio en la correlación de fuerzas, van penetrando con sus discursos en las organizaciones populares y a través del manejo de la prensa logran cambiar buena parte de lo que es la ideología dominante en nuestros países y, por ejemplo, introducir la idea de que la renovación presidencial o la permanencia de los presidentes, la reelección de los presidentes en América Latina es algo absolutamente condenable y que por lo tanto debe ser combatido como un rasgo de autoritarismo o de despotismo, olvidándose de que Estados Unidos durante muchísimos años, más de 2 siglos, tuvo reelección indefinida de presidentes y que si la interrumpieron después de la muerte de Roosevelt fue porque hubo un golpe de la derecha preocupada de que pudiera surgir otro Roosevelt, que era un personaje muy progresista para el ambiente norteamericano. Entonces dijeron, bueno, hay una sola reelección y nada más. Pero en Estados Unidos hasta el año 44 hubo reelección indefinida. Y también la hay, porque es otro sistema político, los regímenes parlamentarios de Europa tienen funcionarios, ¿verdad?, gobernantes que permanecen en esos cargos mucho más años que lo que ha permanecido cualquiera de los presidentes del llamado ciclo progresista en América Latina. Piensa en Helmut Kohl en Alemania, estuvo casi 17 años y eso no era problema. No veían ustedes ningún artículo de Mario Vargas Llosa escribiendo en contra de la perpetuación en el poder de Helmut Kohl, o de Felipe González, que estuvo 12 años, o de Berlusconi, que estuvo entrando y saliendo, pero como 15 años en Italia, mismo Margaret Thatcher. O sea, el doble estándar, ¿no es cierto? Es decir, allá está bien, acá está mal, pero prendió muy fuerte la idea de que el cambio era muy importante. Y cuando uno empieza a mirar qué fue lo que pasó en la Argentina concretamente, yo creo que un elemento, a mi manera de ver, muy importante para entender esa sorpresa que se produjo en octubre, noviembre del año pasado y que culminó con la presidencia de Macri, fue de que hubo un cambio cultural muy importante en las clases y capas subalternas o subordinadas o más pobres y vulnerables de la sociedad argentina. Producto de ese mensaje, como en Brasil y en Colombia mucho a través de las iglesias evangélicas, ¿verdad?, que actuaron de manera muy fuerte. En el caso de Brasil, piensen que de 500 y tantos representantes que tiene la Cámara de Diputados de Brasil, la bancada de los evangélicos la más grande, 95 representantes. Y son sectores muy de derecha, muy anti y matrimonio igualitario, anti problemas de identidad, ni hablar de aborto, ni hablar de educación sexual, creacionistas, en contra de las teorías de Darwin, partidarios de enseñar la Biblia en los colegios primarios y secundarios. Bueno, ese sector es el sector mayoritario de la bancada en Brasil. Con ellos tuvo que lidiar Dilma y Lula en más de una ocasión, y bueno, acá se está dando un fenómeno más o menos parecido. Son otros vehículos de transmisión de esos mismos valores.